Hola, parece que ya estamos saliendo. Gente, yo vivo en un barrio donde normalmente se corta la luz, ¿ok? Y entonces eso produce que se desconfigure el router, etcétera, etcétera, todas esas cuestiones. Entonces, por eso tuvimos esta pequeña demora para crear un poco de también expectativa. ¿Hay algún barrio donde no se corte? No sé, pero en el mío se corta. Y como yo no puedo salir, por lo menos en breve, entonces estamos... Bueno, le contamos, estamos acá en la sala de la casa de mis suegros, donde estoy viviendo, barrio San Vicente. Estamos Miguel Ángel, detrás de cámara nuestra tecnóloga, la ingeniera Rocío Robledo, y allá controlando la parte de edición está José Antonio Galeano. Entonces, creemos que va a salir todo bien. No sé si estamos bien enfocados, mal enfocados, denos un tiempito, vamos a poner todo eso en orden. Y para poder entonces abordar un poco el tema de que vamos a tratar hoy. ¿Por qué no le contamos a la gente más o menos qué es lo que cuáles son los temas en general? O sea, el tema de hoy es modernidad, democracia y globalización. Estamos trabajando, pensando la cultura política en el Paraguay. ¿Okay? Entonces, con Miguelo... Forma parte de un ciclo. Parte de un ciclo. Que estamos trabajando. Claro, y nosotros armamos una pequeña estructurita de temática de lo que queremos, digamos, tratar. Entonces, vamos a mostrarle el esquema en 2 minutos. Pero yo antes de mostrar el esquema, Miguelo, la gente está llegando a casa o está todavía en camino. Está cansada, comenzaron los calores de vuelta y entonces nosotros le proponemos hablar sobre la cultura política en el Paraguay, que participe en un debate, no solamente que escuche. Alguien puede preguntar, ¿y por qué yo tengo que quedarme a participar de este Facebook Live? O sea, que a algunos le gusta, a otros no, Ciudadano a Pie, a otros le gusta más Juan Pueblo, a otros le gusta Ciudadano. Acá yo sigo la escuela del maestro José Antonio y me gusta el tema de ciudadanos de a pie. Entonces, al ciudadano a pie, ¿por qué tendría que quedarse la próxima hora a compartir con nosotros esta reflexión sobre la cultura política en el Paraguay? Porque es un intento limitado, pero un intento honesto, un intento... que no vemos muy a menudo, de entender el trasfondo de nuestra desastrosa situación política actual. Uh-huh. Todo el mundo está enojado por lo que pasa, todo el mundo está indignado con la corrupción. No sé qué tanta gente está indignada con la corrupción, bueno, pero digamos en general hay muchos cuestionamientos. Hay un malestar. Hay un malestar, hay una apatía, también se ve, hay abusos por todos lados y parece que la ciudadanía no termina de ponerse de pie, y etcétera, etcétera. Entonces estamos tratando de entender por qué ocurre eso. Y el tema de la cultura es tan esencial para entender lo que está pasando, como es entender de un poco de mecánica o de un poco de electricidad para saber qué le pasa a un auto que no arranca, digamos. Entonces tenemos que de alguna manera abordar este tema, aún con las limitaciones que tenemos, porque esto no es una charla especializada, ni mucho menos, sino que es una búsqueda que estamos haciendo en común. Contraseña de Wi-Fi. Ah, es que todo el pueblo está ahí. 1930, Ramón con R mayúscula. Eso ahora esta noche, yo cambio ahora. Ya le digo a toda la vecindad acá. Perdón que te interrumpiera, pero yo creo que algo que vos estás con claridad diciendo, recuperando, estamos viviendo un tiempo que tiene unas características donde hay apatía, donde hay también algunos sectores de desánimo, en otros hay preocupación, está difícil la situación, y lo que nosotros queremos proponernos es comprender, ¿cierto? Y queremos comprender... Comprender además porque lo que venimos debatiendo no es suficiente, no nos da respuesta.
Entonces es un intento de buscar en mayor profundidad qué es lo que está pasando. La pregunta, acordate que el punto de partida de toda esta búsqueda es ¿por qué estamos como estamos? Queremos entender más a fondo por qué estamos como estamos. Ese es, y creemos que uno de los hilos de la respuesta hay que buscarlo en el tema de la cultura política. Bien. Entonces, lo que queremos es comprender, queremos tratar de acercarnos a lo que se llama cultura política, y entonces hay un esquema. Entonces vamos a hacer algo inédito. Yo me voy a tomar la cámara y vos mostrar un poquitito el... Ok, ¿qué es lo que vamos a discutir? Exactamente. Perdón que estemos improvisando, vamos a salir de cámara. Parate y vos ponete ahí. Yo voy a enfocar esto. Esto estamos produciendo en vivo, gente. Bueno, ¿qué es lo que queremos abordar hoy? En primer lugar, rebobinando un poco lo que ya hicimos, creo que fue el miércoles 8, empezamos ese trabajo. Después hubo una interrupción, ¿verdad? Queremos rebobinar un poco lo que dijimos en ese primer coloquio, en esa primera charla, ¿verdad? Que es abordar qué es la cultura política, qué es y qué no es también, porque hay muchas posibilidades de definir la cultura y sobre todo queremos precisar una que nos ayude a profundizar las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cuáles son los hitos históricos en el Paraguay que han influido de manera determinante sobre nuestra cultura política? ¿Verdad? Y citamos como esos hitos fundamentales que es la colonia. El padre Meliá le va a llamar la colonialidad, otros autores lo van a llamar colonialidad, como es la mentalidad que heredamos de la colonia. La colonia ya pasó como tiempo histórico, pero la colonialidad es una manera de pensar que quedó impregnada en nuestra cultura. Las guerras, la guerra del 70, la guerra del Chaco. La guerra del Chaco representa de alguna manera el advenimiento del Estado militar en el Paraguay, el Estado fascista, digamos, que marca una etapa histórica muy particular en Paraguay, y posteriormente la dictadura, ¿verdad? Todo esto son hitos históricos que influyen en nuestra cultura política, pero no termina ahí la historia, ¿verdad? La dictadura de Stroessner genera un proceso capitalista de determinadas características que después obstruye el desarrollo internacional del capitalismo, por lo cual Stroessner es quitado como gobernante, ¿verdad? Y sustituido justamente para dar paso a un nuevo fenómeno que se conoce en general con el término de globalización, que es el periodo ya de expansión internacional del capital, la internacionalización total de la economía, del mercado, y todo el fenómeno civilizatorio que viene acompañando ese desarrollo económico. Es el fenómeno de la globalización que produce una serie de cambios en Paraguay que también queremos estudiar un poquitito, o sea, repasar un poco. Y por último, está ahí, los cambios que se han producido, que estos procesos han producido en el Paraguay para lograr dimensionar qué impacto tienen todos estos eventos en nuestra manera de pensar, en nuestro comportamiento político, en nuestra manera de entender el Estado, en fin, en todo aquello que nos regula institucionalmente nuestra vida política. Bueno, volver a tu lugar, estamos produciendo en vivo, gente, esto es maravilloso para mostrar que somos una generación multitasking. Pero yo necesito que se siente Miguelo para ir a sentarme yo. Bueno, ahora me voy a sentar yo, no voy a pasar delante de la cámara, voy a pasar detrás tuyo. Una cosa que nosotros hicimos la vez pasada, ¿te acordás? Es que le pedimos a nuestra audiencia que nos hiciera un poco algunas sugerencias de mejora en nuestro proceso para poder comunicar mejor. Y entonces lo que hemos acordado con Miguelo es que yo le voy a ir planteando algunas preguntas que van a ser muy directas,
y que después, si tenemos algún comentario más, lo vamos agregando, pero como comentario, no como pregunta. Entonces, mirando el esquema que recién nos presentó Miguel, tal vez la primera pregunta que es importante hacernos es ¿qué entendemos por cultura? O sea, en general, vos estás hablando de cultura, ¿a qué concretamente te referías? ¿A qué no? O sea, cultura que es el baile de la botella, es la garra guaraní, o qué es cultura, ¿a qué tenemos que referirnos? Bueno, antes de decir lo que no es, vamos a intentar decir lo que nosotros entendemos por Bien. cultura, ¿verdad? Pero la garra guaraní entra. La garra guaraní entra. El problema es que hay muchas acepciones, muchas teorías, muchas maneras de ver esto. Y nosotros vamos a hacer un recorte, vamos a asumir una manera de ver, ¿verdad? En general se puede decir, la definición más abstracta posible es: cultura es todo lo que existe que no es obra de la naturaleza, que es obra humana. Si todo lo que fue creado por el ser humano es cultura, quiere decir, son bienes materiales, bienes inmateriales, ideas, conocimientos, ciencia, creencias, en fin, todo lo que existe que permite de alguna manera una interacción y un entendimiento entre los seres humanos. Eso es lo que generalmente llamamos cultura, digamos. Es una expresión del trabajo humano, de la transformación de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, Miguel, nosotros somos generadores de cultura. Somos generadores, la cultura es una cuestión dinámica. Una casa es cultura, una manera de hacer las casas es cultura, porque eso está en relación al clima, a los materiales, a las características del lugar, a las condiciones de la mano de obra, etcétera, etcétera. Una obra literaria es cultura, una música es cultura, forma parte de la cultura. Lo único que, y ahí voy a lo que no es, nos hemos acostumbrado a escuchar cultura como equivalente a folclore. Sí. El folclore, los mitos, el yacyretá, la música paraguaya, los símbolos patrios, forma parte de la cultura, forma parte. El conocimiento que se ha generado forma parte de la cultura. Pero nosotros hoy vamos a enfatizar otra cosa. Vamos a enfatizar ese aspecto de la cultura que tiene que ver con el cómo pensamos y por qué pensamos lo que pensamos. ¿Verdad? Porque de alguna manera la cultura es como meterse en una pileta, estar mojado de cultura. Quiere decir que nosotros estamos dentro de un sistema que nos hace pensar, sentir, vivir de determinada manera. Eso no quiere decir que somos víctimas, robot o algo por el estilo de la cultura, pero que nos afecta profundamente en nuestras maneras de pensar, de sentir, de ser, de generar cosas, de crear, etcétera, etcétera, pero, nos afecta. Y te quiero preguntar, pero aparentemente siempre hay una gran adhesión emocional a todo lo que se llama nuestra cultura. O sea, Claro. ¿Por qué? ¿Por qué eso? O sea, Porque exactamente, es muy buena pregunta. Porque la cultura actúa sobre las estructuras inconscientes de los seres humanos. Yo te paso la mano. ¿Por qué nos pasamos la mano? sí. Es una reacción automática, nos pasamos la mano porque estamos acostumbrados a pasarnos la mano, pero nadie piensa, le voy a pasar la mano para saludarle. No. Es una reacción que está ya integrada para nosotros en nuestras maneras de ser, ¿verdad? Si yo salgo en este momento con una pollera a la calle, a caminar, sobre todo si me conocen, ¿verdad? Me van a dar carrera baqueta, digamos, porque... O va a pensar que soy escocés. Sí, o van a pensar que soy... No van a pensar eso, estoy seguro. Vamos a pensar bien, porque tengo que pensar otra cosa. No Digo, discriminen. hay maneras en que la gente cree que son maneras correctas o incorrectas de comportarse, de vestirse, de actuar. O sea, valoraciones. Valoraciones, que están en juego valores. ¿Y de dónde salen esas cosas? Sino de un nivel que nosotros normalmente no manejamos conscientemente, ¿verdad? Entonces, la cultura tiene una profunda
inserción en el inconsciente humano. Y muchas cosas hacemos, decimos, pensamos, actuamos sin entender bien por qué, porque eso no nos viene una opción consciente. Nosotros creemos que somos muy conscientes en todo lo que hacemos. Y ahí te pregunto, viste que siempre cuando nosotros hace poco tuvimos, o sea, nos clasificamos para el Mundial, la gente salió a festejar, la gente salía con su albirroja, etc. Y hacía acordar también cuando la época del Bicentenario, o sea, la gente salió a celebrar su paraguayidad a través digamos, del fútbol. Entonces, eso es una actitud, una creencia, un sentimiento. ¿Qué es lo que ahí entra en juego dentro de lo que vos decís? La pregunta cultural sería, ¿existe la paraguayidad? Genial. ¿Existe una identidad nacional diferente de la argentina, de la brasilera, de la alemana o de la francesa? ¿Verdad? Y hay una polémica mundial sobre todo esto, porque todos celebran la clasificación, todos celebran, pero con remeras diferentes. Cuando yo digo, me pone muy contento que hayamos ganado, me pregunto, pero ¿y qué gané? Nos clasificamos. Bueno, está bien, gané la alegría de que Paraguay se clasificó, pero yo no gané nada realmente. No hay ninguna ganancia real en algo específico. Hay un sentimiento de alegría porque el lugar donde yo vivo es un lugar que aparece, el país donde yo vivo, un país que aparece a nivel internacional con un determinado logro. Entonces eso me pone contento. Pero, ¿por qué, digamos, si no hay ninguna ganancia específica? Pero te llevo a otro campo, el fútbol y el tema de las familias. La familia paraguaya, la familia tradicional, o sea, la cuna de la cultura. El tema de la familia es... El Papa viene y dice la mujer paraguaya. O sea, claro. O sea, el tema de la familia es un valor cultural. Pero quiero leerles algunos datos en relación a la familia paraguaya, donde vos ves, decir, idealizamos la familia. La familia es un gran valor en Paraguay, nosotros, nuestra cultura paraguaya que valoriza, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero dar algunos datos que desdicen eso. Sí, pero que niegan. Una cuestión. Pero después vamos a ver si algún oyente, no sé cómo se llama eso, televidente, oyente, no sé, o faceboociente, participante, tiene alguna pregunta, algún comentario. Claro, o sea, claro, estamos abiertos. Bueno, pero no nos deprimas con los que traemos datos. No, le voy a deprimir. Mirar la realidad es muy útil. Digamos, muy bien. ¿Verdad? Nosotros, ¿qué decimos? La familia es papá, mamá y los hijos. Sí, la fórmula nuclear. Esos hogares nucleares en Paraguay alcanzan 46%. No puede ser. Menos de la mitad. Menos de la mitad de los hogares paraguayos son hogares nucleares tradicionales. Pero no estamos hablando de que estén casados, no, sino que estén mamá, papá y los hijos. No, de todos los que es pareja formada o lo que sea, esos hogares llamados nucleares representan el 46%. A eso hay que sumarle hogares que son papá, mamá, hijos, pero están abuelos, abuelas, tíos, la gran familia, primos, etcétera, la gran familia que se acopla a la familia nuclear. Bueno, ahí crece esos son 29% más. Sí, pero de todas maneras tenemos un porcentaje altísimo de familias no integradas de esa manera. Mamá soltera, por ejemplo. Madres solteras, tenemos uniones libres, tenemos, por ejemplo, hogares monoparentales, 32%. Monoparentales quiere decir uno de los, o papá o la mamá, generalmente la mamá. Y eso en el año 2000 era 18%, y en el año 2022 es 32%. Hoy debemos tener un porcentaje mayor. El doble, prácticamente. Sí, exactamente. Bueno, han aumentado las uniones libres y han descendido los matrimonios formales. Ha aumentado el número de solteros de más de 15 años. 80% de los hijos inscritos en el registro civil son de padres no casados. 80%. Son datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad?
O sea, son oficiales, lo encontramos en internet, lo podemos buscar, chequear. Hogares unipersonales, personas que viven solas. Ha aumentado el número de personas que viven solas. Subió de 8% en el año 2000 a 15,5%, se duplicó al año 2022. Bueno, pero ahora tenemos el dato más terrible, digamos, que a mí me preocupa francamente. 61 víctimas por día asistidas por abuso sexual, violencia familiar o maltrato físico. Sí, 61 víctimas por día. Hoy, este miércoles, cuando termine, 61 víctimas en promedio habrán sido atendidas. Sí, esos son datos que registra también el Poder Judicial, porque hay una oficina que también lo hace. O sea, no es solamente estadísticas del INE, etcétera. Sí, eso es la Secretaría de la Niñez y otros organismos. O sea, está corroborado. Entonces viene la pregunta, decir, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa realmente con la familia? Que idealizamos, por un lado, en nuestra cultura, la familia es un valor y está muy bien, está idealizada la familia. Pero en la realidad es un mito. En la realidad, la familia está muy mal, claro. Entonces hay un desfasaje entre lo que creemos, lo que valoramos y la realidad. Los datos de la realidad nos bajan a tierra y nos dicen, muchachos, está mal la cosa, digamos. Pero ahí te quiero decir una cosa, perdón que salte, pero esto me conecta directamente con lo que hablábamos al principio, el tema de lo que es nuestro día a día de la política criolla, de lo que queremos llamar esa cultura política. Y ahí, como está en el esquema también, ¿qué es la cultura política? Ya definimos el sustantivo cultura, el adjetivo política. O sea, ¿qué es la cultura política? Y la cultura política tomamos nosotros... hay una discusión también a nivel académico sobre si existe, si no existe, si no es, si es una variable independiente. Yo no me meto en esa discusión. He tomado, digamos, el parecer de algunas personas influyentes en el mundo académico, como un americano de nombre Lucian Pie, y existen otros, existen corrientes a ese respecto, ¿verdad? Que dicen que la cultura política es la cultura, es decir, lo que sienten, lo que piensan, lo que conocen, lo que valoran o lo que no valoran las personas con respecto a su sistema de organización política. Hoy podríamos resumir eso diciendo es qué piensa la gente con respecto y qué siente la gente con respecto al Estado. El Estado es nuestro sistema de organización política moderno, digamos, ¿verdad? El Estado surge en el siglo XVII, prácticamente el Estado moderno surge en el siglo XVII y se va perfeccionando, modificando, etcétera, etcétera, hasta tener lo que hoy le llamamos el Estado de Derecho o el Estado Social de Derecho, que está en una profunda crisis actual, digamos. O sea, por ejemplo, si yo llega el día de las votaciones y pienso, ¿no es cierto?, no vale la pena ir a votar. Es una pérdida de tiempo. Eso es parte de Eso es parte de la cultura. Es parte de la cultura. Claro, que puede tener... O por ejemplo, si yo pienso, ¿no es cierto? Bueno, para que yo me vaya a votar, tengo que tener algún beneficio concreto. O sea, ya sabemos a qué nos referimos. Pero, o, por ejemplo, el hecho de los hurreros, ¿no es cierto? Los hurreros y esas cuestiones, que es muy... Uno hasta lo utiliza la palabra folclórico. Esas actividades forma parte de toda la cultura política. Por ejemplo, un hecho de la cultura política fundamental en este momento es que pensamos la política como si fuera un tema de los partidos políticos. Sí. Y entonces, ¿qué es? Si no es de los partidos políticos, claro, me vas a decir, la elección. El sufragio, las elecciones, es un aspecto de la política. Pero en nuestra propia Constitución define muy claramente que nuestro sistema es democrático, representativo, para eso está el sufragio, para elegir personas que nos representen a los ciudadanos, y participativo. Quiere decir que en la democracia moderna, y eso vamos a profundizar un poquitito más adelante,
En la democracia moderna, si los ciudadanos no participamos, si elegimos mal nuestras autoridades, si creemos que son las autoridades las que tienen que mandar y resolver nuestros problemas, estamos fritos. Eso no es democracia, así no funciona la democracia moderna. Pero ahí te hago una pregunta. ¿Ese es un problema de cultura política? Y ahí tal vez me vas a decir lo que no es cultura política, o de educación cívica. No, la cultura política no es educación cívica. No es. No es. La cultura política es otra cosa. La educación cívica es cuánto vos conocés de la Constitución Nacional, cuánto vos conocés de las leyes, cuánto vos sabés respecto a tus derechos, ¿verdad? Eso es educación cívica. Nosotros decimos, esa es una persona con una cultura muy alta, porque usamos como sinónimo de cantidad de conocimiento que maneja. No es eso. La cultura son maneras de pensar. El decir, para que haya progreso en Paraguay tenemos que echarle al Partido Colorado, eso pertenece a la cultura política, no a la realidad. Es una manera de pensar. Es una manera de pensar. Es una manera de pensar, pero no refleja realmente los problemas de fondo del país. Entiendo. O sea, entra dentro de eso que vos le llamás digamos, la parte de las creencias, los mitos, los prejuicios. Claro, de que nosotros, los paraguayos, solamente a través del Partido Colorado, del Partido Liberal o de tal otro partido, podemos hacer política. Eso es una creencia. Cultural. Es cultural, pero no es real. Así no se construye la democracia. Eso es lo que estoy queriendo enfatizar, que la democracia es una construcción que va más allá de la representación. Después vamos a ver el tema de cuál es el problema de la representación. Sí, pero ahí viene una cuestión. Vos hablas de construcción. Entonces, quiere decir que hay un proceso histórico. Claro. Hay un desarrollo histórico. Entonces, claro. Ahora, mi pregunta, sí, para poder clarificar. Pero en nuestra historia del Paraguay, ¿cuáles serían esos hitos donde yo puedo mirar para comprender esa construcción de la cultura política paraguaya? Te repito, ¿cuáles serían esos hitos en nuestra historia que me permitirían comprender la construcción actual de la cultura política paraguaya? Ya, es lo que explicamos un poco cuando... Yo te atendí. Atendí, ¿eh? Claro, atendí. Estoy preguntando. Sos buen alumno. Gracias. Antes nomás quiero significar otra cosa. Por ejemplo, nuestros grandes miedos sobre qué va a pasar, la inseguridad que sentimos, el abandono de nuestra autoridad. Cuando nosotros decimos hay ausencia del Estado, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que sentimos realmente, ¿verdad? De miedos difusos que no están organizados, Hablamos de corrupción, por ejemplo. Sí, hoy vos le preguntás, hace una encuesta en la ciudadanía, ¿cuál es el principal problema en Paraguay? No te van a decir que es la corrupción. No. En ninguna encuesta aparece la corrupción como un problema significativo de la ciudadanía. Primero está el problema laboral, económico, seguridad, de la sobrevivencia. La corrupción, es más, la gente acepta que los políticos son corruptos. La gente descalifica a los políticos y habla mal de los políticos y compañía, como si los políticos fueran algo que están ahí, que bajaron del séptimo cielo. No le votamos, nosotros le pusimos ahí. Entonces, ¿por qué nosotros descalificamos políticos que nosotros votamos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la dialéctica? ¿Cuál es la relación que hay entre lo que pensamos como ciudadanos y la expresión de nuestras instituciones, que son un desastre, nuestras instituciones democráticas? Y solamente me quedo con una pregunta que me pasó hace poco, ¿no es cierto?, con una persona muy cercana a mí. Pero cuando vos decís el tema del Estado presente, el Estado ausente, pero cuando vos estás en una sala de urgencia, en un hospital de barrio, ¿no es cierto?, se te está muriendo tu ser amado y vos pagás tus impuestos, sos una persona honesta, tenés tu seguro médico IPS, etcétera, y te vas y no te atienden, no hay los medicamentos, es todo un desastre, y entonces vos decís, este es el Estado ausente. Eso, ¿qué estoy reclamando entonces? Hablaba de la cultura política. Esa es una situación
real en que nosotros, en nuestra cultura, pensamos de una manera, pero en realidad nuestra realidad está muy alejada de eso. Entonces, no hay una conexión entre eso que vivimos cotidianamente, que nos debería dar rabia, que deberíamos salir, como salieron ahora 7 millones de norteamericanos a decirle a Trump, no queremos más reyes acá, ¿verdad? Porque se sienten responsables de lo que está pasando. La ciudadanía en Paraguay no se siente responsable de lo que pasa, le culpa a los políticos. Eso es cultura política. Claro, es una manera de concebir la democracia. Y ahí vamos a entrar al concepto moderno de democracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Artículo 1. Los ciudadanos libres, conscientes, responsables e iguales ante la ley, la soberanía reside en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo. ¿Qué quiere decir la soberanía reside en el pueblo? Quiere decir que el pueblo es el que manda. Sí. El pueblo es la autoridad. Y para nosotros, los paraguayos y las paraguayas, y los demás, la autoridad es la que manda, el pueblo es el que obedece. La autoridad es la que resuelve los problemas, nosotros los que acatamos. Y si la autoridad no invierte en salud para que esa persona que vos me mencionaste no esté mal, es cierto, es culpa de la autoridad, pero a la autoridad nosotros le pusimos, es culpa nuestra. Y no voy a hablar de culpa, porque culpa es un concepto que tiene mucha connotación religiosa. Sí. De responsabilidad. Es mi responsabilidad como ciudadano poner gente que haga bien las cosas. Y si no hace bien, le sacamos. Para eso es la democracia, digamos. Para poder elegir gente que realmente nos represente. El principio de representación es ese. La autoridad es el pueblo. La soberanía reside en el pueblo. La ciudadanía es la que tiene que demandar a sus autoridades. Demandar en el sentido, pedirle lo que necesita, decirle lo que se tiene que hacer, controlar a las autoridades, sacarle si no funciona. Pero acá las cosas funcionan al revés. Nosotros venimos de una historia en donde el Estado, por eso hablamos de ausencia del Estado, estuvo siempre en manos de un grupito de gente que manejaba los hilos de la política, de la economía, ¿verdad? Desde la colonia. Desde la colonia, ¿verdad? Porque antes no había Estado, los guaraníes no tenían Estado, propiamente hablando. Ahí te detengo. Preguntas, comentarios. Estamos siendo demasiado claros. Te dije que tenías que ser más confuso para que entonces participe el pueblo. Me gustaría hacer una cosa. Espera un momento. Le voy a pasar el micrófono. Está afónica nuestra tecnóloga. Bueno, a mí me gustaría plantear una cuestión a partir de esa situación que menciona Miguel, que es el sentimiento que acarrea esa contradicción cultural que llevamos entre el deber ser y lo que es nuestra realidad. Porque eso se da en todos los niveles sociales y en todas las interacciones sociales. Se da en el tránsito, se da cuando me voy a pagar mis impuestos, se da cuando quiero pedir un permiso municipal, se da cuando tengo que pedir un trámite judicial. Lo que le sucede a Beto tiene que ver, ¿verdad?, con ese tema cultural, ¿verdad? Y eso produce, yo creo que nos produce una alteración de ese inconsciente colectivo, ¿sí?, que le llamaba Jung y que rescata muy bien Charly García en su música. Ese inconsciente colectivo en nosotros es casi esquizofrénico, porque nos enseñan que debemos ser de una manera, pero la realidad es otra. Vos decís, en algún momento, Miguelo, le culpamos a los políticos de las cosas que suceden. Pero cuando llegamos a la política, y acá hay dos ejemplos claros sentados ahí, lo que te demandan es precisamente que te comportes de esa forma. Claro.
de que entres a la corrupción, a los favores de los amigos, de que entres a el negocio político. Entonces, cuando salimos a la calle, cuando nos relacionamos, tenemos ese sentimiento. Yo siempre me preguntaba por qué lo que siempre estamos inquietos, por qué lo que nos parece que todo está mal. Y en realidad porque esa contradicción está en nuestro comportamiento y nos lleva muchas veces incluso a comportarnos de esa misma manera, claro, cuando nos cabe la oportunidad, porque no hay otra, no es porque yo precisamente elijo eso, sino porque el sistema está pensado y organizado para empujarme a esa situación. Ahí está. Bueno, ahí tocamos el punto clave. El sistema está organizado de una manera, pero la cultura, las ideas, los valores, lo que decimos que tiene que ser el deber ser, dice Rocío, es otra cosa. Y a eso le llama esquizofrénico. El esquizofrénico es el que crea una realidad paralela en su cabeza. No puede vivir en la realidad real, valga la redundancia, y crea una realidad paralela para evadirse de la realidad. Ese es el problema de nuestra cultura política hoy. Ese es un tema de fondo. Y hay una cuestión que es importante, porque esto que acabamos de leer, el artículo 1 de la Constitución, es como el principio democrático de nuestra democracia moderna. Ahora, en el Paraguay, ¿qué versión, tomando tu palabra, en la realidad tenemos de esa democracia? ¿Es una democracia, una versión moderna, premoderna, posmoderna, hipermoderna? O sea, ¿cuál es la versión que vos crees? Y acá una aclaración. Miguel esto todo lo está escribiendo y lo vamos a subir una vez que termine el ciclo en Por Amor al Paraguay. En el trabajo que está haciendo Miguel, la parte escrita, está toda la bibliografía, están todas las fuentes, están todas las citas. O sea, no es que Miguelo y yo estamos acá inventando, solamente que por razones prácticas y porque sería muy complicado de comenzar a hacer cita una cosa tras otra, nos estamos diciendo todos los autores que están respaldando esto que Miguelo está planteando. Pero cuando publiquemos en Por Amor al Paraguay, nuestro blog, ahí van a poder encontrar todas las referencias. Eso más aclaración. Y vuelvo a formular mi pregunta. ¿Qué versión de la democracia tenemos? ¿La premoderna, moderna, posmoderna? O sea, ¿dónde estamos parados en Paraguay hoy? Bueno, voy a contestar indirectamente. Voy a contestar con un ejemplo. A nosotros nos enseñaron toda la vida que la revolución comunera en Paraguay fue un levantamiento contra el poder centralizador de España, un grito de libertad del pueblo, etcétera, etcétera. Y la realidad es muy diferente. Es decir, cuando uno investiga en las fuentes de la época, ¿verdad?, empieza a encontrar cosas que no condicen con esa idealización de la revolución comunera. Con ese relato. Con esa narrativa, dirían los culturalistas hoy, ¿verdad? Es otra la narrativa, o sea, es otra la realidad. Y era simplemente que los encomenderos, principalmente, los encomenderos, los ganaderos, los terratenientes de la época, la mayoría españoles y criollos fundamentalmente, ¿verdad? Querían explotar la mano de obra indígena y reventaron, produjeron una hecatombe, un ocaso demográfico de la sociedad guaraní. En poco menos de 70 años, la población guaraní en el Paraguay bajó a una cuarta parte. Estaban extinguiendo la población guaraní. ¿Cómo? Aparte de las enfermedades, la viruela famosa, ¿verdad? Aparte de eso, aparte de las matanzas por las rebeliones, resulta que se repartían las mujeres, iban a las rancheadas a sacar mujeres de las colectividades guaraníes y las llevaban
en el esquema de encomienda, Irala fue el que protegió y propició fundamentalmente eso. Irala es un héroe para nosotros, ¿verdad? Los hijos empezaron a escasear, no nacían más guaraníes. Empezaron a crecer, empezó a crecer la población mestiza y empezó a decrecer la población indígena. Es decir, la mujer era un Bien. bien. No. Lo que quiero decir era la base de la estructura social y cultural guaraní. Claro. Y al sacarle de las comunidades destrozaron la... Es decir, fundamentalmente eso. Es decir, ocurrieron muchas más cosas, pero fundamentalmente ese fue un fenómeno social por intereses económicos de los encomenderos que querían que los indios, como los indios no podían pagarle tasa a la corona quería que los indios sean vasallos del rey, vasallos libres del rey. No eran vasallos, los guaraníes no estaban acostumbrados al trabajo de esa manera, no era su cultura, ¿verdad? Ellos vivían de otra manera. Entonces tienen que pasar a hacer un trabajo forzado, y más todavía cuando fueron a los yerbales del Guairá, ahí morían como moscas, digamos, tuvieron que traer negros porque no aguantaban el trabajo pesado. Bueno, esa destrucción social, cultural, demográfica de la sociedad guaraní, esa derrota, nosotros tenemos introyectada en nuestra conciencia, ¿verdad? Y esa figura del español, el encomendero, el que manda, el que hace los favores, el que mata la vaca y le da de comer carne a la gente, el que genera núcleos alrededor de sus posesiones, ¿verdad? El que manda, el Caraiguazú, ese es el que tiene que resolver los problemas. Esa es la autoridad. Entonces, volviendo a lo que vos, digamos, lo que estás argumentando, la cultura política es una construcción que la hace la comunidad, la sociedad, se hace a lo largo del tiempo, tiene un origen histórico, ¿cierto? Donde todo lo que nos va pasando va alimentando la cultura que hoy nosotros tenemos. Y entonces vos ponés como ejemplo este hecho de los comuneros como Claro. algo que alimenta una imagen que hoy Claro. persevera, ¿no es cierto? Que hoy persevera. En eso que vos llamaste el inconsciente. O sea, Claro. que uno, como el ejemplo de dar la mano. Claro. Entiendo. Bueno, Pero de vuelta, pero ¿qué versión de la democracia entonces, dónde está? y ahí voy. Ahora. Ahí voy a Porque hasta ahora me está hablando de un gobierno oligárquico, o sea, oligarquía, tomando la palabra griega, es un gobierno de unos pocos. ¿ok? gobierno O sea, unos pocos. Bueno. Y voy a tomar las palabras de uno de los mayores oligarcas del Paraguay del siglo XIX. Carlos Antonio López. Los van a decir, pero Carlos Antonio López es un héroe. Claro, Es el doctor. prohombre Espera un poco. Trajo el ferrocarril. No solamente el desarrollo, sino que el Estado democrático, el Estado La nacional, Constitución. la Constitución, la primera Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a leer lo que decía Carlos Antonio López en su Catecismo Político. En 1855 se publica el Catecismo Político de Carlos Antonio López, que entre otras obras importantes, con el decreto de 1848, le expropió a todos los pueblos indígenas, conocidos como los tabas indígenas, le expropió todas las tierras, pasaron a ser del Estado, y los indígenas tuvieron que ir a vivir, porque era su sistema de protección social, la vida en tabas. Bueno, es el famoso decreto de 1848 de Carlos Antonio López. Pero vamos al catecismo político. El catecismo político es largo, ¿verdad? Yo voy a leerles dos preguntas. Primera pregunta, dice: ¿es prueba de patriotismo? Porque está hecho como catecismo. Pregunta, respuesta. ¿Es prueba de patriotismo poner en evidencia los vicios más o menos reales de la organización política de su país? Respuesta: de ninguna manera. ¿Qué? Repetir en qué? No hay que poner en evidencia los vicios más o menos reales
de la organización política de su país. No hay que criticar a las autoridades. No hablen mal de los paraguayos. O sea, cállate la boca. Eso significa en buen romance. Segunda pregunta. ¿Qué debe hacer el patriota? El patriota. Por eso no me gusta el término patriota, pero bueno. ¿Qué debe hacer el patriota para que mejoren las condiciones de su país? Respuesta. Mantener la confianza en que los gobiernos lleguen a modificarse a sí mismos. Mantener la confianza en que los gobiernos lleguen a modificarse a sí mismos. O sea que todo lo que le criticamos hoy al gobierno de Peña, podemos, como buenos patriotas, callarnos la boca y dejar que el gobierno se dé cuenta de sus errores y se modifiquen por sí mismos. O sea, van a mejorar solos. Van a mejorar solos, claro. No hay que criticar nada, no hay que decir nada. Esta mañana en una entrevista. Estamos todos. Exactamente eso. No, Bueno, esa es la concepción premoderna de la democracia, de que la autoridad la que sabe, el pueblo es imbécil, es cretino, es bobo, no entiende luego de política, no entiende luego de economía, le vamos a llevar de la mano. Nosotros sí sabemos, nosotros quiere decir, ese nosotros chiquitito que es la oligarquía, ellos sí saben, pero son los que tienen todos los hilos para eso. Claro, porque de vuelta vamos a aclarar que el término oligarquía significa el gobierno de unos pocos. De unos pocos, ¿verdad? Claro. Pero además no es unos pocos Comunes y corrientes. unos pocos que detentan el poder económico en el país, Sí. ¿verdad? Y que tienen nombre y apellido, que son familias, que son grupos empresariales vinculados al agronegocio, al mundo de las finanzas, al mundo del crimen organizado, que tiene muchísima fuerza en el Paraguay y que hoy manda en el Paraguay. El crimen organizado es autoridad hoy en el Paraguay. Entonces, los ciudadanos tenemos que arrodillarnos ante ese poder y obedecer ese poder, porque ellos son los que tienen la autoridad y solo se van a corregir según la concepción de Carlos Antonio López. Y ahí te digo algo que me decía ayer Rocío sobre el tema que lo anoté. Lo que se da como que es de facto, así nomás son las cosas. Así nomás, y eso es cultura. Se normaliza. Eso Se es la normaliza. cultura política. La manera normal de pensar, o como dicen algunos, el sentido común, lo que se repite usualmente, es cultura. Esa es la manera de pensar dominante, digamos. Claro, pero ahí de vuelta, por eso es que estamos hablando de cultura política como un factor para entender de por qué estamos como estamos. Sí. Y entonces, cuando en realidad al principio vos definiste prácticamente la cultura como esas formas que tiene el ser humano de apropiarse o de crear las cosas, ¿no es cierto? O sea, donde Sí. él es protagonista, no es espectador. Mientras que así nomás son las cosas, vos sos espectador. O sea, Claro. Pero ahí es donde quiero, porque ahí hay que hilar fino. Y hilemos fino. eso pero ya que nos quedan 15 minutos. Bueno, me preocupa que se entienda muy claramente. Cuando un pueblo como el guaraní es destrozado por un poder que ellos no entienden, porque su concepción del mundo era una concepción mágica, el mundo estaba gobernado por dioses más grandes o más pequeños que gobernaban la lluvia, las tormentas, los ciclos de la agricultura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo estaba de alguna manera, esa es la concepción animista del neolítico, digamos, ¿verdad? Esa cultura sucumbe ante el avance brutal, digamos, de la cultura española, ¿verdad? Que era una cultura de otro tipo, que además traían las armas, traían los caballos, los perros, las cosas que inclusive ellos querían tener, identificarse con el conquistador a través de esas cosas, ¿verdad? Y se sometieron, en muchos casos se sometieron y en otros casos pelearon. Las rebeliones guaraníes fueron Sí. constantes, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de analizar un poquitito más ese tema en otro encuentro para no desviarnos demasiado en este momento, ¿verdad?
Pero lo que quiero decir nomás es que esa mentalidad de sometimiento al poderoso es lo que gente como Meliá le llama la colonialidad. Y eso está metido dentro de nuestro pensamiento de que las cosas son así nomás y eso no se puede cambiar, o se puede cambiar cambiando de partido, que es otro problema enorme en nuestra cultura política, porque la política no se resume a la representación. Si solo fuera representación, podríamos decir, bueno, en una versión muy particular de la democracia, entonces cambiamos de partido, le sacamos al Partido Colorado, le ponemos al Partido Liberal y cambian las cosas. No va a cambiar la manera de pensar, no va a cambiar el poder que maneja el Estado que está detrás, no va a cambiar eso. Le pongas al partido que le pongas. Cuando ganamos el gobierno con la Alianza Patriótica para el Cambio, ¿verdad? La gente pensó que entraba Lugo, que entraba nuestro gobierno y que iba a provocar una especie de revolución. No provocó ninguna revolución. El poder mayor siguió actuando como si nada y nos hicieron puré, digamos, para decirlo de esa manera, a pesar de que pudimos hacer varias cosas interesantes. Yo no digo que no se puedan hacer, pero eso está metido. De vuelta, solamente estamos nosotros reflexionando sobre esto con una mira a uno de los últimos encuentros que vamos a tener, es que esta situación se puede cambiar. Se puede. Pero necesita una pedagogía diferente, Sí. En el sentido de que no es una pedagogía tal vez identificada con un programa curricular, no es identificada con la educación cívica, sino con un planteamiento que tiene que ver con lo cultural. Y cuando hablamos de lo cultural, de vuelta a la definición, con aquellas cosas de las cuales nosotros nos apropiamos como ser humano, y parecería, intuyo tal vez, que como una tarea pendiente de los paraguayos y las paraguayas, de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, es en camino hacia, sé que no te gusta la palabra patria, pero hacia la patria soñada, de apropiarnos de nuestra democracia. Sí, señor. O sea, Eso sí es un concepto moderno de democracia, es decir, nosotros podemos, pero nosotros colectivo, no nosotros cuatro gatos, no nosotros un partido, sino una ciudadanía es la que tiene que ponerse de pie. Y no tenemos ciudadanía. Entonces, tenemos que generar ese tejido ciudadano si queremos cambios más profundos. Si no van a ser de retoque de alternancia, como dice la gente, la importancia de la alternancia. La alternancia de cambiar de administrador del mismo sistema explotador, empobrecedor, desigual, etcétera, etcétera. bien. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Porque no quiero que terminemos así, porque me pusiste vos acá este tema de la globalización. Entonces, Bueno, me permití hacer para que nuestro esquema que mostramos no quede ahí Rocío, tieso y frío, digamos. el esquema podemos mostrar un poquito. No. No hace falta. No hace falta. Quiero mencionarnos una cosa. Es muy frecuente escucharle a la gente decir, nosotros, los paraguayos, somos sufridos, valientes, Sí. etcétera, etcétera. ¿De dónde viene ese tema? Por ejemplo, Raza guaraní. la raza guaraní, la garra guaraní, nos destrozaron a los guaraníes, los pobres no. Después lo que vos decís, tenemos que, Bueno. la raza encomendera tenemos que... Sí. Bueno, no quiero desvalorizar, Sí. ¿verdad? Pero porque muchos elementos guaraníes de la cultura guaraní son operantes hoy en nuestra Sí. manera de pensar. Está bien. Para bien y para mal. Para bien y para mal. El sometimiento es una de las cosas que quedan. Bueno, pero después tenemos otras influencias como las guerras. Sí, pero solo una cosa, yo creo que solamente para, como decís vos, hilar fino, la palabra sometimiento no hay que solamente entender como yo me sometí al otro, sino me sometieron. O sea, Sí. la experiencia de ellos fueron arrasados, como decir, le Sí. quitaron a sus mujeres. O sea, es un pueblo que fue diezmado. Claro, y el sometimiento tiene también como dos polos. Vos hoy estás sometido por el sistema de justicia y hay gente que es responsable de eso y lo está haciendo y lo está haciendo con mucha gente. Bueno, entonces, ese es el problema. A dos puntas viene Claro, la que entonces lo que estamos proponiendo es el hilar fino
es pensar en todo lo que nos pasa políticamente y socialmente de una mirada cultural, concretamente cultural política. Sí. Bueno, yo tenía un colega mayor que yo en la universidad que decía, cuando llegamos al vientre, cuando analizamos los problemas, íbamos retrocediendo en el tiempo. Y decía, cuando llegamos al vientre materno, ahí ya nos perdimos. Y yo quiero irme más lejos todavía, porque ese tema del colonialismo tiene que ver también con la colonización que significó la colonización española, que significó negar las culturas originales de nuestros países. Claro. Porque eso que estamos hablando nos afecta a todos los países de América Latina, a todos, sin excepción. Y en algunos es más grave, porque lo que ocurre en los Andes bolivianos, por ejemplo, es de un dolor tremendo y que hace ya demasiado tiempo que se lleva adelante. En fin, en lo que sufren los indígenas en el sur de Chile, ¿sí? Ahora la invasión a la Amazonia, que está cobrando sus víctimas. Es decir, ese aspecto colonialista, yo recuerdo que había un especialista colombiano que trabajó este tema de Bogotá Posible. No me acuerdo en este momento cómo se llama, que siempre viene. Bueno, ya nos vendrá el nombre. Pero él decía siempre, las instituciones no las reconocemos porque no son nuestras, vinieron en los barcos, entonces no nos reflejan cómo somos. Hace unos días, el 12 de octubre, le escuché a una parlamentaria española diciendo que España tenía que pedirle perdón a América Latina, porque basó su riqueza en los siglos anteriores en la expoliación que hizo de todos los territorios latinoamericanos, y que además hasta hoy le seguía cobrando eso porque no hace una cooperación directa, sino que son préstamos. Es decir, hay que devolverle la plata. Entonces, en ese sentido, si uno mira la colonia española, la colonia portuguesa, que fue el caso de Brasil, y mira la colonia inglesa y holandesa que se hizo en África, tal vez salimos ganando, digamos, ¿verdad? Porque la otra fue más expoliadora y sigue siendo expoliadora hasta hoy mismo. Pero creo que hasta ahí llega el análisis que tenemos que realizar. Correcto. Porque cuando los españoles llegaron a nuestros territorios, eran personas ignorantes que salían de los calabozos como opción para no quedarse presos en España, venían en los barcos, produjeron motines, trajeron enfermedades y llegaron a territorios donde se manejaba el agua, los cultivos, los bosques, los caminos y la interacción social de manera sostenible, de manera totalmente sostenible. El Tapevirú une todos los territorios de América Latina y eran territorios, carreteras que se transitaban para comerciar. Exacto. El hecho que hayan sobrevivido lenguas como el guaraní, como el quechua y como otras lenguas que se manejan en el territorio, en los diferentes territorios, el mapudungún de los mapuches, son señales de resistencia cultural. Y el guaraní en nosotros, vuelvo a nuestro territorio para cerrar, el guaraní en nosotros es una señal de resistencia cultural. Así como dice Eduardo Galeano, el idioma del vencido colonizó al vencedor y permanece hasta hoy como parte de nuestra cultura. Entonces, yo quiero irme un poco en el análisis, un poco más atrás, hasta la época de la conquista y la colonia. Sí. El vientre materno. Es decir, yo creo que es más que obvio que la colonia forjó las bases
Es decir, la dominación colonial, repito, aquello que los expertos le llaman la colonialidad, que es una especie de pensamiento, de manera de sentir, de ser, que surge de la explotación del poder español, en este caso, ¿verdad?, sobre la colectividad guaraní, y otras, no solamente guaraní. Ahora, voy a rescatar en esto que dijo Rocío una cuestión que es muy, muy fundamental. La colonización no es un acto de guerra, de imposición moral, o porque son malos, es una necesidad del crecimiento capitalista. En ese momento podríamos hablar del mercantilismo. Todo lo que se sacó de las colonias, lo que se robó de las colonias, constituye lo que los economistas y sociólogos llaman acumulación primitiva del capital, ¿verdad? No hubiese habido capitalismo si no se generaba de alguna manera ese poder económico macizo que permitió el saltar productivamente a otro sistema. Y hoy, y ahí vuelvo a la cuestión esencial, hoy estamos ante una nueva colonialidad, que es la globalización. Y no le doy una connotación moral, porque la ultraderecha habla no dice globalización, dice globalismo, ¿verdad? Y que está financiado por Soros y que quieren destruir. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver eso. La globalización es la necesidad del capital de agarrar todo el mundo de un manotazo. Esa es la globalización. Y empieza por la economía, pero detrás de la economía, ¿verdad?, con el desarrollo tecnológico, viene todo el torrente de cambios culturales, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, esa democracia representativa que se aplicaba a los estados nacionales. El estado nacional es un producto del capitalismo naciente, digamos, en Europa y los Estados Unidos. Hoy ya no se aplica. ¿Por qué? Porque el poder multinacional es mucho más grande que cualquier estado. Paraguay hoy no decide el precio de la soja. Produce soja, pero no decide. Paraguay hoy no decide el precio de la carne. Produce carne, pero no decide. El mercado. ¿Verdad? Paraguay hoy no decide qué tiene que hacer con sus leyes, porque son impuestas por organismos internacionales de cooperación. Bueno, multilaterales de cooperación. Lo que quiero decir es que el poder de una empresa como Google o como Amazon o como cualquiera de las grandes empresas del mundo tienen una producción que es varias veces el Producto Interno Bruto de Paraguay. Pero de vuelta, es una producción, básicamente muchas de las grandes fortunas son producciones financieras. No solo. No, pero ¿dónde está el tangible? Porque, por ejemplo, nosotros estamos viendo que siempre nos habla, vamos a traer inversiones al Paraguay o a la Argentina, donde sea. Ahora, la pregunta, ¿esas inversiones se traducen en más fuentes de trabajo? ¿Se traducen digamos, en bienestar para la gente? Y yo voy a responder eso mirando los cambios en Paraguay después de todo este proceso de la dictadura y la globalización. Sí, por ejemplo, ahora todo el mundo está hablando de la minería. La minería Sí. de las criptomonedas y compañía, ¿no es cierto? Entonces, también hemos cambiado nuestros sistemas agrícolas, etcétera, pero comienzan a necesitar menos personas. O sea, puede venir una gran fortuna, pero porque una vez vos lo dijiste, o porque aquí la mano de obra es barata, o porque tenemos agua, o porque tenemos sol, qué sé yo. Pero ¿qué dejan para generar un mayor bienestar a la ciudadanía? Eso es cultura política total. Eso es cultura política total. Si me permiten, voy a dar algunos datos. ¿Qué impacto tuvo todo esto en Paraguay desde los años 50? Algunos datos no son tan precisos lo que voy a dar porque es difícil encontrar precisión en los tiempos a veces, ¿verdad? A veces es de 1950, a veces de 1955, pero más o menos tomé el tiempo de la dictadura en adelante, hasta hoy, aproximadamente. ¿Qué cambios se dieron en Paraguay? Imagínense
con estos datos, el impacto que tiene en la conciencia de la gente, en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de vivir, etcétera, etcétera. Primero, ¿verdad? Se invierte la relación entre la población urbana y rural. Sí. De 30%, que era la población urbana, pasa a 70%. Y de 70%, que era la población rural, pasa a 30%. Se está quedando sin gente el campo. ¿Qué hay en el campo? Las grandes multinacionales de la soja, la agricultura mecanizada, etcétera, etcétera. Cada vez más, ¿verdad? Pero el grueso de la población hoy está en los núcleos urbanos y suburbanos. Este es un tema que a lo mejor vamos a abordar en su momento con Mabel Causarano, si es posible. Sí, ojalá que pase. Maquinaria agrícola. En 1950 había menos de 1000 maquinarias agrícolas en Paraguay. Y hoy se estima que hay más de 72.000. Imagínense el salto productivo. Hogares con electricidad. En 1950 había aproximadamente 10% de los hogares con electricidad. Y actualmente se calcula que hay un 99% de los hogares urbanos con electricidad y 85% de los hogares rurales. Las industrias subieron de 200 industrias en los años 50 a 4.000 actuales. Los servicios se multiplicaron por 30, el área de servicios, de producción de servicios en general, comercio, etcétera, etcétera. Ganado vacuno, de 1.500.000 cabezas pasamos a más de 13 millones de cabezas actualmente. 750% de crecimiento. Imagínense los efectos también sobre la cuestión de la deforestación, porque el ganado no puede andar entre los árboles, digamos, hay que deforestar solamente. Bueno, ruta, voy a saltar esto. Voy a dar un dato muy importante. La marihuana. La marihuana era casi inexistente en Paraguay en los años 50. Hoy se estima aproximadamente 50.000 toneladas de marihuana por año. Y yo dije, 50.000 toneladas, eso es mucho realmente. Dije, voy a calcular un poco cuánto está el precio de la marihuana en el mercado internacional. Y hay países, en Paraguay te venden el ladrillo, como dicen, te venden a $2 el gramo. En Brasil se vende a 2, 3, 4, 5 dólares el gramo. Y va cambiando de país a país. En Estados Unidos, en Europa, en Japón se vende más caro. Pero oscila más o menos de 2 a 15 dólares o de 2 a 16 dólares por gramo. Por gramo. Por gramo. Y yo dije, voy a calcular un poco cuánto vale la marihuana que se produce en Paraguay en el mercado internacional. Y multipliqué 50.000 toneladas por un promedio de 7 dólares por gramo. Y me dio 8 veces el Producto Interno Bruto de Paraguay. 8 veces el Producto Interno Bruto de Paraguay. 350.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto de Paraguay es 40.000 millones de dólares. Poquito más, poquito menos. Bueno. ¿Cambios? Seguimos con los cambios. La población subió de 1,5 millones en los 50 a 7.100.000 actual. La migración subió del 3 al 10%. Tenemos mucho más gente afuera ahora. La tasa de fecundidad bajó de más de 6 hijos que tenían las mujeres en los años 50 a menos de 2 hijos actuales. El promedio de edad de la gente subió de 17 años en los años 50, la población era mucho más joven, a 27 años, el promedio. Quiere decir que hoy tenemos una población mucho más vieja. Vamos a ver después los efectos de eso. ¿Cómo se distribuye esa población? De 0 a 14 años bajó de 42% a 25%. Bajó. Bajó muchísimo. Y en el sistema educativo se nota eso hoy en día. De 15 a 64 años subió de 53 a casi 67%. Tenemos mucho más gente en el campo laboral y no tenemos oferta de trabajo para esa gente. Bueno,
Y la gente de más de 65 años subió de 5 a casi 9%. Bueno, Pero ese dato que diste sobre los jóvenes de edad laboral también podría explicar el crecimiento del empleo informal, por ejemplo, la economía informal. voy a dar datos sobre eso porque es muy, muy importante. Pero te quedan 10 minutos. Vehículos. En los años 50 habían aproximadamente 10.000 vehículos, se estimaba, y hoy hay más de 3.200.000 vehículos. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué ese cambio tan rápido, tan grande para nuestra manera de convivir en centros urbanos que no están preparados para recibir al 70% de la población, a esa gran cantidad de población que emigró del campo o que fue expulsada del campo? Teléfonos. En los años 50 habían aproximadamente 8.000 abonados, se les decía, que figuraban en la guía de Antelco, se llamaba. Antelco. Y hoy se estima que hay más de 9 millones de celulares. Hay otros datos que dan más cantidad de celulares. Con todo lo que significa el celular. El celular no es un aparato de teléfono como usábamos antes en nuestra época, sino está la imagen, está los videos. Conexión a internet. Todo. Conexión a internet. Pues ya, vamos. Hogares con televisión. Por supuesto, en los años 50 no había hogares con televisión. 0. Y hoy tenemos casi 88% de hogares con televisión. TV por internet no había, por supuesto, 0 a 565.000 usuarios actuales. Hogares con internet 0 en los años 50, 80% actual. Con todo lo que significa el acceso a través de internet a la información. Usuarios de internet 0 en los años 50, 6 millones actualmente. Prácticamente toda la población paraguaya hoy está conectada, digamos. Educación escolar básica, para tocar un poco los datos de educación, de un 25, aproximadamente 25 a 30% pasamos al 97%. Sí. Educación inicial no había en los años 50. Hoy tenemos 53 y pico por ciento. Educación media, el 5% de la población estaba en la educación media. Hoy el 76% de la población. Educación superior, 0,8% de gente que accedía a la universidad. Hoy tenemos 22% de la población en las universidades. Computadoras, no había en los años 50, 0 a 3 millones de computadoras actualmente en Paraguay. Bueno, alfabetizados. Y les voy a dar un dato que es muy importante para entender también la situación cultural, ¿verdad? Que es el crecimiento brutal de las religiones no católicas. Tenemos, por ejemplo, el caso de los evangélicos, que en los años 50 era menos del 1% de la población. Hoy tenemos el 21,5% de la población en las iglesias evangélicas. Y estos son cambios culturales muy grandes. ¿Qué efectos tiene sobre la economía paraguaya este proceso tan acelerado que estamos viviendo? Tenemos un enorme sector de la economía en negro, no voy a entrar en detalle ahí porque tenemos entre 35 y 40% de la economía paraguaya está en negro, quiere decir que hay actividad ilegal. No paga IPS, no paga impuestos. No, nada. O sea, el trabajador está desprotegido, no tiene salud, no tiene... Ese es el tema de informalidad. El índice de informalidad de la población ocupada es 62,5%. Ocupada. El índice de informalidad de la población ocupada. Claro. Adentro del 62%. El que dice que trabaja, perfecto, pero no tiene salario mínimo, gana menos que el salario mínimo. No tiene IPS, no tiene ningún tipo de seguro, no tiene ningún tipo de protección legal, no tiene contrato, nada, ¿verdad? Fíjate, en los jóvenes de 15 a 19 años, hay 520.000 jóvenes de 15 a 19 años, pero edad productiva en que los jóvenes están buscando salir al mercado, etcétera, etcétera.
91,1% de informalidad. O sea que no están registrados, no tienen IPS, ganan una miseria, se les explota. Este es el mundo que le estamos ofreciendo hoy a los jóvenes, porque esa era tu pregunta, digamos. ¿Qué efecto? Entonces, hablamos de los ideales del Paraguay, de la democracia, qué sé yo, pero tenemos una economía y un sistema de trabajo y un sistema de vida que se está hundiendo, digamos. Claro, y entonces todos esos ideales, en lugar de convertirse en impulsores de una sociedad mejor, pueden ser simplemente cumplir como una especie de placebo para que sí, la garra guaraní, pero mostremos la garra guaraní teniendo empleo formal, teniendo una democracia real, teniendo justicia, Bueno, teniendo, o sea... Y ahí vos te preguntás, bueno, ¿y por qué la gente está apática? ¿Por qué existe tanta delincuencia? ¿Por qué existe tanto abuso de niños? ¿Por qué existe la explotación sexual, la violencia doméstica? Acá tienen la explicación. Es la manera como estamos viviendo. Estos cambios tienen profundas consecuencias en nuestra manera de vivir, produce profundas frustraciones. Por eso que cuando viene un loco en la Argentina como Milei o un loco como Trump en los Estados Unidos y dice 4 pavadas, la gente se va como loca detrás pensando que son que van a resolver los problemas, digamos. Y ahí es donde se ve ese tema del pensamiento mágico que es muy propio de nuestras culturas coloniales o de la colonialidad de la cual hablábamos, que es el pensamiento mágico. La sociedad nueva no va a salir detrás de ningún candidato, llámese Lino Oviedo, Lugo, Cartes o Juan de los Palotes. La sociedad nueva va a salir detrás de una acción ciudadana, concertada, colectiva, detrás de la reconstitución de los lazos comunitarios, detrás de la reconstrucción de la solidaridad. Si no hay solidaridad, si no hay humanidad, no hay ninguna posibilidad de democracia. No, pero hay solamente una última cosa que es la apertura a nuestros siguientes encuentros. Nosotros desde un principio estamos tratando de comprender, estamos en búsqueda. Hoy tenemos como una hipótesis diciendo, miremos con mayor atención, prestémosle más atención al ámbito de esa construcción cultural, ese cotidiano que está ahí presente, sin que es nuestras reacciones espontáneas, y pensemos cómo podemos influir en eso para generar todo eso que vos dijiste, ¿no es cierto? Pero ahí el gran desafío es pensar cómo se hace, o sea, está claro, sin la gente eso no se hace. No se hace. Entonces, eso es clarísimo. Y sin mucho trabajo, no se hace. Claro. Y sin largo plazo, no se hace. Y también ahí, hay que decirlo, sin los partidos políticos, sin las iglesias, sin las instituciones, sin los comercios, no se hace tampoco, porque somos seres sociales que también vivimos, o sea, nos organizamos en instituciones, etc. Entonces, última cosa, mil disculpas por hoy nos pasamos el tiempo, tuvimos estos problemas tecnológicos que nos sacaron, pero el próximo encuentro vamos a pegarnos más al horario, aunque sea vamos a contratar un generador para asegurarnos. Pero lo que queremos invitarle es especialmente a acompañarnos en esta reflexión, a pensar con nosotros. Esto queda en Justicia para Beto, queda el video, ustedes pueden entrar a través de Facebook y pueden verlo completo. También ya le hemos dicho que vamos a ir subiendo artículos en el blog por amor al Paraguay. También tenemos la intención de desarrollar un canal de YouTube donde vamos a poner todos estos videos. Estamos viendo la parte tecnológica de hacerla. Pero lo importante es que conversemos sobre esto. Entonces nosotros, ni Miguel, ni yo, ni Rocío, ni Joselo, tenemos una verdad definitiva. Ni una respuesta elaborada. Ni una respuesta elaborada. Estamos construyendo, estamos leyendo, estamos hablando con la gente, estamos buscando por qué. Y acá viene una cosa y con eso creo que le podemos dejar como digamos, testimonio. No queremos ser meros espectadores. Tampoco no queremos ser líderes, queremos ser protagonistas. Ni dueños de la verdad. Ni dueños de la verdad. Lo que queremos, entonces, ser protagonistas significa, a mí me pasa esto, le pasa a mi vecino. Entonces, gente, ¿cómo hacemos
para que la cosa mejore. Entonces, y no mejore para, y de vuelta, oligarquía, gobierno de unos pocos, no mejore para algunos y que una gran mayoría esté sin la educación, la salud, la economía, el laburo, que es lo que a veces nosotros llamamos, y hoy tenemos que replantearnos, es el Estado presente, pero en realidad el Paraguay de todos y de todas. Entonces, la invitación nuestra es simplemente a que sigan acompañándonos en esa búsqueda de cómo podemos ponerle tren de aterrizaje a nuestra democracia y podemos tener una ciudadanía activa y que se sienta satisfecha de que estamos construyendo juntos algo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Entonces, esa es la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.